corruptos. Entonces, que la corrupción está en la política. Entonces, ese fue el discurso cuando se cambia el gobierno. Y eso comienza súbitamente el gobierno. Yo estaba acá sentado en la bancada, poco cuando salí por diferencias con el partido de PPK, eso lo podemos conversar en otro momento, pero lo que quiero es hacerles un planteo a cómo hemos llegado acá. Es decir, estoy haciendo un planteo del recorrer de la historia de cómo hemos llegado acá. Entonces, desde ese momento comenzaron a aparecer un enfrentamiento entre el Congreso corrupto, porque pertenecía a partidos políticos corruptos, y en ese caso venía una campaña muy fuerte contra ello. Es interesante notar, y ustedes lo pueden saber, que hoy día, si bien nosotros costamos 670 millones como Congreso de la República, entre asesorías y prensa el Estado está gastando 3.000 millones de soles. Sabemos que la prensa hoy día en los medios tradicionales está en una gran crisis, el Perú no es una excepción, y los contratos obviamente con el Estado generan una expectativa importante para los medios publicitarios. Una compañía de prensa, la más icónica del comercio, valía 1.200 millones de dólares, hoy día ni siquiera está llegando a los 200 millones de dólares. Entonces, es una cosa que ustedes pueden cotejarlo, es simplemente ver si los covenants que viene firmando el comercio como grupo o la República siguen funcionando y si es que estos covenants vienen siendo cumplidos. Los covenants son si los ratios de liquidez, de palanqueo, los datos económicos que tiene están funcionando. Se van a dar cuenta que no. Entonces, obviamente hoy día los contratos del Estado son bastante importantes. Dicho todo esto, es para poner el ambiente en el cual estamos desarrollándonos. Tenemos una prensa muy adversa que sigue con el tema que la política es corrupción. Los partidos políticos son asociaciones privadas, lo son acá en España, en Francia, en Inglaterra, y es la libertad de asociación de las personas para expresarse políticamente. Entonces esto genera pues un enfrentamiento y realmente cuando vemos el gobierno del señor Vizcarra, básicamente el último año se les ha aprobado todos los presupuestos. Hay lo que se llaman las facultades delegadas, que quiere decir que cuando entra un nuevo ministro, primer ministro como el señor Salvador del Solar, que creo que renunciaba anoche, no sabemos cuál es hasta hoy día la composición de los ministros, no sabemos si las carteras están completas, no sabemos si ya el presidente está en funciones o no, o sea, si ya ha logrado establecerse, porque el presidente en el Perú representa a la nación, es el primer ministro el que tiene todas las atribuciones desde un punto de vista político. Entonces nosotros encontramos un gobierno que súbitamente se vuelve muy adverso y comienza a ser muy crítico, y hoy día tenemos a la lideresa de un partido mayoritario del Congreso, o de la bancada mayoritaria del Congreso, que fue la que ganó las elecciones en la cárcel por ser la directora de un grupo criminal. Entonces eso es un tema bastante preocupante en la forma de interpretación y que se ha ido tratando de desgastar la figura del Congreso a través de prensa, bueno, y otros medios que no ha sido la primera vez que se emplean en gobiernos que tienen tendencia populista. Pero para explicar un poco más, y yo espero ya estar llegando al final para recibir las preguntas de ustedes, desde que yo tomo la presidencia, me he ido un poco del problema, todos los presupuestos han sido aprobados, de las 213 leyes que pidió como facultades especiales, o sea que yo legislo y el Congreso me lo ratifica, 210 son aprobadas y 3 modificadas. O sea, básicamente en lo que le compete al Ejecutivo no ha tenido sino apoyo y las cifras se las podemos hacer llegar. O sea, hay toda una presentación en la que nosotros podemos enseñarles que todo lo que toca de gestión del gobierno en los últimos 2 años de su gobierno no ha tenido sino apoyo. Y lo que nosotros hemos venido teniendo es una campaña justamente de que el político peruano es corrupto y que el político peruano es corrupto, cuando nuevamente todos los casos de corrupción han estado en la rama ejecutiva. Por eso es que hay 4 presidentes implicados, uno obviamente fallecido, que son los que están implicados con todos sus gabinetes. Entonces, definitivamente, yo personalmente no entiendo cómo el Congreso es corrupto, no lo entiendo.
Yo no lo soy, o sea, y muchas de la gran mayoría, y si no diría la totalidad, de mis colegas, ninguno tiene un juicio o está implicado en uno de estos casos. Entonces, no entiendo por qué el Congreso es corrupto. Entiendo que ellos hayan determinado que la política es corrupta y por lo tanto los congresistas son corruptos. Entonces esto ha llevado a todo una figura que siempre se ha ido vendiendo y que el presidente la sigue mencionando. Nosotros no hemos hecho sino colaborar cuando yo tomo la presidencia a una presentación que es pública, la pueden encontrar ustedes en YouTube, y les explico cuál es la realidad en seguridad, en educación, en salud, en trabajo. En trabajo, el Perú todos los años recibe 300.000 jóvenes que salen a la fuerza laboral a buscar trabajo. Este año, después de 20 años de crecimiento, por primera vez, 300.000 peruanos deben entrar en pobreza nuevamente. La economía está en el 2,5%, no es un problema de que los minerales estén altos o bajos, eso son fuegos artificiales. Desde el punto de vista de la economía, soy economista, lo importante es la inversión. La inversión genera consumo, el consumo crecimiento, cuando crecen las exportaciones sucede algo muy interesante, baja el tipo de cambio y suben las importaciones. O sea que el valor de los minerales es relativo. Para la economía peruana lo que más genera empleo y crecimiento es la inversión. La inversión se divide en 25% inversión del gobierno. Si el gobierno intentara seguir subiendo por encima del 25%, estaríamos entrando en lo que se denomina el exceso de gasto público y la inflación. O sea, hay un límite a lo que el gobierno puede estar inyectando dinero en la economía sin generar inflación. El otro 30% puede ser las inversiones mineras o las inversiones grandes que entran al Perú. Pero el gran saldo de la inversión peruana es la mediana y la pequeña empresa. Hoy día todo eso está detenido. Estamos en los niveles históricos más bajos de inversión por la incertidumbre que se ha generado. Y este evento que hemos vivido va a generar aún más incertidumbre. Entonces ya estoy llegando al final del relato. Y desde que yo subo, no hago sino extenderle la mano al presidente explicándole los problemas económicos que tiene. En educación, los últimos 7 años el Perú ha invertido 31 billones de dólares. 7 años. Y somos el 4.º país con peor calificación en el examen PISA. Y hemos mejorado 2 puestos porque Eritrea y Somalia han entrado. O sea, básicamente estábamos al final. Y a pesar de la inversión que hay, no avanzamos en educación. Este año está devolviéndose alrededor de 21.000 millones de soles porque no se han podido ejecutar en el presupuesto de la República. Eso significa alrededor de 7 billones de dólares. El país, económicamente, tiene reservas y es estable. El problema básicamente es lo que previne, yo he sido ministro de Estado, le digo lo que necesita el gobierno es gestión, es poder ejecutar eficientemente los presupuestos que hay, que hoy día son presupuestos importantes en cualquier nación media. Entonces seguía la discusión sobre la cuestión de confianza. Y acá llegamos ya al meollo del problema. En el Perú hay 2 figuras, una traída básicamente de la legislación de códigos y otra legislación europea. Es el voto de confianza. El voto de confianza es cuando un ministro sube, presenta su presupuesto, presenta su actividad económica, o el primer ministro es criticado porque no está ejecutándose los presupuestos adecuadamente. Cuando es censurada y cae el gabinete Zavala, básicamente la ejecución, yo ya había salido, no, yo entré después del gabinete Zavala, era básicamente por la mala ejecución presupuestal. Se habla del icónico ministro de Educación, amigo mío, el doctor Saavedra, que había logrado solo ejecutar el 21% del presupuesto de educación. Que es más, los fondos de educación se le pidió al Congreso, en el cual yo era vicepresidente de presupuesto, de pasarlos a defensa, al interior y a obras públicas. Entonces no se podía ejecutar el dinero y se le pidió al Congreso que por favor autorizara los cambios de partida a partidas como defensa, interior y construcción. Entonces vale decir, la famosa discusión sobre si había o no obstruccionismo, yo creo que es una pregunta cuando veis los hechos y yo les voy a hacer llegar los documentos para que vean el récord, o sea, lo que sucedió, lo que se hizo, que realmente no se entendía el proteccionismo. Entonces, veníamos a esta discusión, o me hacen confianza, que es la otra figura, o
yo, como ya vendría a ser la segunda cuestión de confianza, disuelvo el Congreso. Figura muy discutida. Porque una cosa es el voto de confianza de investidura, donde 2 votos de confianza generan la figura de la disolución, y otra cosa es la confianza, me la da o no me la da. Posiblemente acá sí podríamos llegar a 2 ángulos. El primero, gestión. Si yo voy a gestionar la economía y yo presento ante el Congreso mis necesidades de leyes y economía, yo le digo, o ustedes me dan la confianza o yo me tengo que ir. Porque yo, para poder ejecutar lo que yo he planteado en mi plataforma ante el pueblo, es este programa de trabajo y ustedes tienen que darme estas leyes y estos dineros. Yo le contestaré como Congreso, muy bien señor, pero estas leyes yo tengo que modificárselas porque acá hay un problema constitucional y lo corregimos, nos ponemos de acuerdo y está superada la cuestión de confianza. ¿A dónde viene el problema? Es cuando entramos en una cuestión de confianza sobre temas estrictamente constitucionales. Vale decir, el Congreso es el único, y yo creo que en todos los congresos del mundo, en que los temas constitucionales son exclusiva y excluyentes capacidades del Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República en temas constitucionales no le da razón a nadie, porque no es parte de la estructura ejecutiva del gobierno. Entonces es de extrañar que la corrupción se va a corregir con un nuevo sistema de votación, o que se va a corregir con un adelanto de elecciones, o es que se va a corregir con la elección de un candidato al Tribunal Constitucional. Con eso vamos a terminar con la corrupción. Entonces se hacía confianza por cada uno de estos temas. Se ha invitado a la Comisión de Venecia, que debe estar próximamente, a darnos un consejo, si es que las atribuciones constitucionales son del Ejecutivo o son del Legislativo. Entonces el último día viene la elección del Tribunal Constitucional. Y acá vamos a hacer un relato de cómo sucedieron las cosas. Cuando yo asumo la presidencia, recibo la llamada del presidente del Tribunal Constitucional peruano, el doctor Ernesto Blume Fortini, y me dice, presidente, usted tiene una obligación, nombrar al Tribunal Constitucional. Entonces le digo, perfecto, hay que nombrar al Tribunal Constitucional. Entonces pedimos los actuados, y los actuados era que nos encontramos con la siguiente figura. En noviembre del 2018, el presidente, en ese momento, que era mi antecesor, el señor Salaverry, Daniel Salaverry, había tenido que enfrentar la carta que le llega originalmente del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini, pidiéndole que estaban por vencerse los mandatos de 6 vocales del tribunal, y que era obligación del Congreso nominar a los nuevos 6 vocales. Entonces, el señor Salaverry llama a una junta de portavoces, que es lo que manda el procedimiento legal. ¿Qué cosa es la junta de portavoces? Es un representante por bancada que con su voto compromete los votos de su bancada. O sea, vale decir, estaba todo el Congreso ahí reunido. En el Perú hay 2 formatos de nombramiento, el ordinario y el especial. El ordinario es el que lleva una serie de entrevistas por candidato y que tiene un procedimiento que es más largo. Pero en ese momento se opta por el especial. Entonces ya se presenta una alternativa que mayoritariamente, si no por unanimidad, si la memoria no me falla, es enviada como una resolución a que el Pleno del Congreso la ratifique, ya que este es un tema de votación calificada. Vale decir que se requiere 2/3 del Congreso para aprobar el procedimiento. Entonces, este procedimiento es enviado al Congreso durante la gestión del señor Daniel Salaverry, y con 2/3 de los congresistas es aprobado el método especial. El método especial es con el cual se ha trabajado la elección de los hoy 6 candidatos que se van. Entonces, ¿qué sigue?
el señor Salaverry termina su gestión y encontramos que estos eran los actuados y que estábamos 9 meses atrasados en el nombramiento del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se hizo el esfuerzo de continuar el procedimiento? No lo sabemos o no lo hemos sabido hasta hace 3 días, que es de dominio público. Entonces, el procedimiento especial, ¿qué determina? Que se reúna la Junta de Portavoces nuevamente y, como hay cambio en las comisiones cada periodo congresal, se proponga al Pleno quiénes serían los nuevos integrantes de la comisión del Tribunal Constitucional. Se determinan, se votan y se aceptan por el Pleno del Congreso. Ahí tuvimos que hacer un ajuste que se logra, porque de tener 6 bancadas, el señor Salaverry, por un fallo del Tribunal Constitucional, hoy día somos 13 bancadas, 12 bancadas. Entonces había que acomodar en una comisión que tiene 7 miembros como máximo, se logran consensos y se determinan en el Pleno del Congreso y se ratifican quienes representarían a quién en estas 7 personas que determinarían el nombramiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué sigue en el procedimiento? Se invitan magistrados que tengan las mismas calificaciones que un vocal de la Corte Suprema. O sea, vale decir, usted en el Perú puede postular a la Corte Suprema, igual que puede postular al Tribunal Constitucional. Entonces, obviamente, la gente que se había invitado es un tema muy delicado y que la gente no se va a exponer a tener que dar exámenes que no sabe ante quién tiene que ir, ante quién tiene que presentarse, cuáles van a ser las preguntas. La gente de reputación no lo necesita y no lo va a hacer. Por eso es que la nueva Junta Nacional de Justicia, que se supone que iba a salvarnos de todos los males en el planeta y evitar la corrupción, hasta ahora no puede ni siquiera elegir un vocal. ¿Por qué? Porque nadie que tiene las calificaciones y que tiene el nivel va a acercarse a un concurso a dar exámenes de geografía y cualquier examen que quieran poner. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es invitar a la gente más renombrada, y yo creo que del grupo que se presentó hay gente que ha sido presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema, o sea, vale decir, una persona que yo la propuse viniendo del mundo empresarial, al presidente de la Sala Laboral, con el cual he ido a la OIT, hemos discutido él como gobierno, yo como parte de los empresarios de la organización empresarial de la OIT, él como parte del gobierno del Perú, pero siempre era un hombre que siempre ha sido correcto en los fallos entre la patronal y los trabajadores. Yo vengo de la patronal y reconozco que tampoco está llena de angelitos, o sea que por eso me entendía muy bien con él. Yo he participado 20 años en el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces yo propuse un hombre que ya se estaba retirando a los 70 años y obviamente un hombre a los 70 años no va a buscar generar una posición hacia futuro, es un hombre que ya cumplió una vida íntegra y que lo mejor que podía tener es una persona de ese nivel, por poner un caso. Y toda la gente que se buscó fue gente de mucho nivel, no por interés de quiénes somos hoy día, sino que este tribunal nos va a sobreseer 3 años más en el próximo gobierno. O sea, tener un buen tribunal constitucional, yo creo que era un objetivo que teníamos en la comisión. Entonces, hicimos las invitaciones. Se avisó, hay invitaciones que ya venían desde hace 9 meses. A mí me dicen que hay un pariente mío que se presentaba, sí, pero no lo había presentado yo, lo presentó otra bancada, y es la otra bancada lo que lo promocionó. Yo que más me abstuve en la votación porque dije, este señor es pariente mío, yo no puedo votar. Pero es un hombre que ha trabajado en Ernst & Young, en Arthur Andersen, ha sido abogado en el Japón, director de Arthur Andersen en el Japón, un hombre que está en los 71 años, nuevamente una persona de prestigio en todo lo que es el tema de abogado, está en muchas de las estructuraciones de las NICs, las normas internacionales contables, es una persona que tiene unas calificaciones realmente importantes. Entonces, tener un experto laboral, un experto contable, un experto de todos los tipos, asegura una calidad dentro del tribunal. Entonces llega el procedimiento en que se tienen que hacer las invitaciones, un grupo dijo no tengo nada y extendimos un día más del procedimiento para esperar que ellos pongan los nombres. Ahora, estos nombres no son mantenidos en secreto, estos nombres tienen que ser publicados 7 días. Los currículums son tan fáciles que todo el mundo sabía todo lo que habían hecho. Sin embargo, se decía que es express.
Bueno, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento que se votó, ese es el procedimiento que logró voto calificado, ese es el procedimiento al cual, por ley, estábamos obligados a continuar. Entonces el presidente dice, si ustedes eligen con este procedimiento, yo interpreto como que me están poniendo una cuestión de confianza. Perdón, si no es atribución suya. Esto es un procedimiento. Es un procedimiento. Usted cuando nombra un ministro, ¿nos dice? Se cuelga en la red que están contratando a un ministro que va a manejar un presupuesto de 170.000 millones de dólares. ¿Usted dice quién es él? Cuando manda a una persona a la ONU, a los embajadores, consulta a la población para saber la hoja de vida del embajador. Porque son atribuciones propias. Cuando nombra un general, no vemos la hoja de vida del general, los exámenes. ¿Por qué no podemos públicamente opinar sobre los generales, los almirantes? ¿Por qué no podemos? Porque son cuestiones propias de la gestión del Ejecutivo, son cuestiones propias en el nombramiento de los jueces del Judicial, y obviamente el Legislativo tiene sus atribuciones, y entre sus atribuciones es nombrar al Tribunal Constitucional. Entonces, vale decir, es excluyente y exclusivo. Entonces, cuando vamos a la votación es sobre un procedimiento, no es un debate, es un procedimiento. Y es sobre este procedimiento que encontramos que el ministro entra forzando la puerta. Hay interpretaciones que cada vez que hay debate yo puedo entrar, pero cuando se ve la citación es el procedimiento de nombramiento del Tribunal Constitucional. ¿Pero por qué todo el lío? Y recién caemos. El viernes, una vocal que está en gestión se declara abiertamente contra el fujimorismo. Esto es una sorpresa. Esto es una sorpresa. O sea, perdón, acá hay un tribunal que tiene una tendencia o un giro o un viso o tiene ya un resultado sobre sus fallos. Yo creo que en ningún lado del mundo un juez puede tan abiertamente decir sus preferencias y, más peligroso, sus aversiones, adelantando opinión. Entonces yo digo, más que nunca tenemos que nombrar un tribunal. Con razón el presidente ya me está urgiendo a mí a que el tribunal tiene que cambiar. Entonces comienza la votación y obviamente los partidos de oposición hacen un escándalo, logramos la primera votación, en la segunda se vio que ya no habían votos, que ya no había un acuerdo de los 87 votos, o sea, 6 bancadas tenían que ponerse de acuerdo para nombrar un vocal. Somos 12. Y las 5 bancadas que quedan son el 21%. O sea que el acuerdo que tuvimos de 88 votos ayer, o 87 votos, ese es el otro escándalo, si ustedes quieren se los puedo explicar, está siendo analizado hoy día y vamos a tener que tener unas denuncias penales al respecto. Era muy difícil lograr un consenso y se logra un consenso y se vota. Entonces, a las 4 de la tarde nos enteramos que el presidente ha decidido hacer cuestión de confianza, cuando en la tarde nosotros habíamos preparado de urgencia, de acuerdo al mandato que tenemos, que el presidente, si nos pide reunirnos, podemos reunirnos en esa fecha o determinar fecha siguiente, que puede ser el martes, miércoles, jueves, viernes, pero tenemos que reunirnos. Nosotros dijimos, bueno, el lunes en la tarde veremos la cuestión de confianza, pero usted no tiene nada que ver en el procedimiento del voto de elección, porque es un procedimiento interno. Tenemos que reunir 130 congresistas, tenemos que reunirnos en algún lado, pero es a votar, no es a debatir. Pidieron la palabra y obviamente es muy difícil en un Congreso evitar el debate. O sea, tampoco se puede evitar el debate, pero se dio un tiempo para cada vocero para hablar del procedimiento. Entonces, yo, siendo presidente de la mesa, no entiendo qué tenía que hacer el ministro en esa reunión. Pudo haber venido en la tarde donde se debatía y se les dio la confianza, porque el decreto que pedía el presidente, si bien tiene corte constitucional, puede ser perfectible y mejor cambiemos el sistema de votación, pero no podemos derogar ya un procedimiento en marcha, procedimiento que continúa, porque pasada la elección, el día de mañana o el próximo lunes tenemos que reunirnos y nuevamente proponer candidatos para que 7 días después estos puedan ser sometidos. Ya no, porque ya no tenemos este Congreso. Y eso es lo que determina que el presidente, 3 minutos después de la aprobación,
o un plazo relativamente corto, decida que él interpretaba como que le habían denegado la conciencia. O sea, esa es una interpretación. Y esa interpretación es lo que determina la disolución del Congreso. Entonces, obviamente, cuando nos enteramos de esto, dada lo violento del tema y sobre todo que en ningún momento se le había denegado, se le había dicho que no, pero ya venía con la intención de generar un conflicto competencial. Acto seguido, obviamente ante este ataque del Ejecutivo, se tomó la decisión de, que nos permite y nos franquea la ley, suspender al presidente en su función hasta generar los plazos y los análisis correspondientes para su vacancia. La vacancia tiene un procedimiento. La suspensión se logra y en ese momento el presidente y nosotros estamos en la posición que hoy ha amanecido el Perú. Entonces, cualquier pregunta, espero haber sido claro, no espero haber sido demasiado largo, confuso, pero encantado de responder. No ha sido confuso, pero entiendo que resumir toda esta situación requiere un tiempo considerable. Sí le pediría que, por favor, para las siguientes preguntas, ser un poquito más conciso, ¿no?, para poder dar tiempo para más intervenciones. Bueno, sí, porque a partir de esto salen muchas preguntas a raíz. Damos paso, sí, pero una corta. Sí. Sobre todo a los últimos eventos. Por ejemplo, en esta misma sala se archivó el pedido de adelanto electoral. ¿Pudo haber el Congreso, dado el interés que tenía el Gobierno en tratar este tema, haberlo pasado al Pleno, como pidieron muchos? ¿Pudo haber pospuesto la votación, aunque fuera unas horas, para tratar el tema del Gobierno, dado el interés específico que tenía el Gobierno en ese tema? Entiendo que era una cuestión de procedimiento, según nos lo ha contado usted, pero el procedimiento se pudo haber, dado el interés de la otra parte, que, según ha contado también, venía a enfrentar un tema competencial, de haber dicho, bueno, vamos a escucharlos, vamos a atender lo que dicen con tanto interés. Si fuera ese el único artículo de la Constitución, tal vez. El problema es que la Constitución peruana nombra un congresista 5 años y es un mandato irrevocable. Posteriormente, el último año, que hubiese sido si acortábamos, el último año ya no puede disolver el Congreso y no puede objetar ninguna acción de confianza. O sea, hubiese sido un año en el cual iba a ser inmanejable la economía. Entonces, no nos estábamos dando cuenta de que no solamente es disminuir el plazo. La Constitución es un texto único, que lo ponemos con números, es otra cosa, pero es un texto único. Y no se había visto las implicancias que tenía en el resto del articulado de la Constitución, lo que lo hacía imposible en la forma planteada, de llevarlo a cabo. Bien, gracias. Damos paso a la segunda pregunta a cargo de Manuel Robles, de Prensa Latina. Yo quisiera una precisión sobre la situación del bloque de parlamentarios que desconocen la disolución. ¿Van a declararse en rebeldía permanente, van a apelar a instancias internacionales o van a aceptar como un hecho consumado y usted va a pasar a ser presidente de la Comisión Permanente y también, obviamente, presidente del Congreso? Yo creo que en este momento hay muchas consultas que se están dando. El evento es claramente de la ruptura del orden constitucional. Yo por el momento soy presidente de la Comisión Permanente. Hoy estoy en una reunión con ustedes. Acá yo no solamente tengo la representación política, tengo una responsabilidad administrativa con 3.000 familias. Entonces estamos ordenando los temas. Yo creo que acá hay cuestiones legales trascendentales para el país. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que cambiar, o sea, el vocal que fue elegido tiene que incorporarse, va a venir una serie de acciones legales yo creo que hoy día, de las llamadas que he podido tener internacionalmente, perdóneme que no voy a explayarme, hay muchísimo desconcierto por las razones que se han esgrimido
y sobre todo la presentación que hemos tenido en Naciones Unidas, la cual ha sido debidamente corregida o explicada desde nuestras oficinas, demuestran que lo que está sucediendo es totalmente atípico y estamos regresando a la década de los golpes del 70. Damos paso a la siguiente pregunta a cargo de Carlos Noriega, del diario Página 12 de Argentina. Sí, buenas tardes. Quería sobre lo que acaba de decir. Usted ha señalado que ha recibido llamadas internacionales diciendo que hay mucho desconcierto. Quiero saber, ustedes han enviado una serie de cartas, ¿han recibido alguna llamada, han recibido respaldo de algún organismo internacional, de algún gobierno? Y si la presidenta Mercedes Araújo, ustedes designaron como presidenta, ha sido reconocida por alguien, por algún gobierno. Y segunda pregunta, quería hacerle muy breve, si podía responder muy concretamente, si la Constitución o el reglamento del Congreso contemplan la suspensión de un presidente en forma sumaria, en pocos minutos o horas, no sé el tiempo que se tomaron, sin un proceso previo. Okay. Primero, los hechos definitivamente aparentan que hoy día hay un Congreso. Los congresistas accesitarios no pueden entrar a la comisión permanente. No se está dejando entrar al personal de los congresistas de la comisión permanente. O sea, nosotros tenemos que tomar mérito en el día de hoy que tanto somos nosotros fachada para sustentar o sostener una figura que no existe. O sea, mejor que esto sea abiertamente un golpe de Estado y ya está, asuman. Y el otro tema que usted me dice, ¿por qué no hicimos la suspensión? Porque esa es la figura que prevé la Constitución. El hecho de vacar un presidente es un procedimiento que toma aproximadamente una semana. Entonces, la figura de poder responder a la agresión a la Constitución, no al Congreso, a la Constitución, sobre el interpretar una atribución exclusiva y excluyente del Parlamento de la República, era tomada como excusa por el Ejecutivo para disolver el Congreso. Entonces, si estamos en un juego de imágenes, definitivamente lo que estamos viendo, al haber llegado desde el punto de vista práctico, es que los trabajadores no pueden venir, los colaboradores tampoco pueden venir. Entonces, la comisión permanente, ¿solo existen titulares? No, la comisión permanente en el Perú son titulares y accesitarios. El Congreso mantiene relaciones con otros congresos del mundo, con instituciones bilaterales, necesita viajar a provincias, por eso es que se ponen accesitarios. Entonces, respecto a la legalidad de haberse suspendido, es la figura que tiene desde un punto de vista ejecutivo la Constitución peruana. Y los hechos están demostrando que si es que seguimos así, estamos hablando de maquillaje. Y al maquillaje definitivamente no nos vamos a prestar. Una pregunta. Entonces, usted lo que señala es que en los hechos, reconoce que en los hechos, un hecho consumado, que el Congreso está cerrado, no funciona. Más allá de la resistencia que ustedes están haciendo, en los hechos el Congreso está cerrado, uno. Y le había preguntado si está contemplado en la ley la institución de un presidente en forma sumaria, en pocos minutos, sin un proceso previo, y no me respondió también si es que Mercedes Araújo había recibido el respaldo o reconocimiento de alguien. La suspensión está en la Constitución y la destitución, la vacancia por incapacidad, sumaria. Lo que se ha hecho ayer es totalmente apegado a ley. Si hay algo que ha hecho este Congreso es estar apegado a ley. Que nos están dando apoyo internacional, recién se están comenzando a conocer los hechos y obviamente se están asimilando. Las preguntas que usted tiene también las tienen distintas personas con las organizaciones internacionales que hemos tomado contacto. Pero nuevamente no vamos a dar la impresión de que hay normalidad si es que las cosas están como están. Y la normalidad, yo le puedo decir, hoy día muchos de mis asesores y colaboradores no han podido venir. Entonces, ¿que esto está normal? No. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta a cargo de Roberto Cortijo, de la agencia France Press. La situación se ha polarizado en tal forma. Mi pregunta va ahí, si es que hay la intención
o aceptarían que se tienda puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo para superar esta crisis política, que los más afectados no son tanto el Ejecutivo y el Legislativo, sino la población y todo. Y una segunda pregunta es si es que ustedes van a mandar algo al Tribunal Constitucional para que explique si es legal lo que ha hecho el Ejecutivo. En lo que toca a mi persona no he hecho sino extender la mano al gobierno porque concurro con usted. El problema es de la población peruana. Nosotros le habíamos extendido desde que yo tomo la presidencia, preocupación, salud, educación, trabajo y seguridad, que esa era de la agenda y estamos dispuestos a discutir cualquier otra agenda. Lamentablemente lo que hizo el presidente fue invitar a la oposición y no me volvió a llamar por teléfono. Que hubo la voluntad de tender puentes, todas. Que se quiso conversar, ninguna. Respecto, perdón, la segunda pregunta. Bueno, eso en este momento lo estamos evaluando. Tenemos una serie de acciones, pero estamos evaluando cuáles queremos tomar, dada que hoy día sabemos que hay una captura de hecho en la no renovación del Tribunal Constitucional con la declaración de esta vocal. Nos damos cuenta por qué es que no se quiso renovar el Tribunal Constitucional. Hoy día sabemos ya que este era un tribunal adicto al gobierno. Por eso la incomodidad con el nombramiento. Ahora lo entendemos desde hace 3 días. Por eso, hablar que la comisión permanente está funcionando en este momento de acuerdo a lo que le venía explicando al amigo, personalmente no creo que está funcionando. Es una figura, es simplemente algo que posiblemente que hagan lo que quieran, más bien. Muy bien, voy a intervenir entonces yo ahora. Soy Fernando Jimeno de la agencia EFE. Tengo 2 preguntas a partir de lo conversado hasta ahora, señor Olechea. La primera, tengo entendido que las resoluciones o decisiones que ustedes tomaron ayer en el Pleno a partir del anuncio de la disolución, tanto la suspensión del presidente como el nombramiento como presidenta de la congresista y vicepresidenta Mercedes Araoz, no figuran en el peruano, en el diario oficial del peruano. ¿Son por lo tanto estas decisiones son por lo tanto firmes o no son por lo tanto legales? En otro orden de cosas, pasando al tema del... Sí, por supuesto, adelante. Sí. Ayer en la noche ustedes han visto a la notaria, la señora Tambini, tratando de ingresar las resoluciones que simplemente no fueron aceptadas. Hemos enviado al peruano una serie de resoluciones el día de ayer, tampoco han sido aceptadas. No entendemos por qué. Si estamos en un régimen normal, ¿por qué no se aceptan y se le da trámite a procedimientos de ley normales? Los periódicos tienen abierto las 24 horas y sobre todo para estos temas, cuando tuvo que presentar el presupuesto, el ministro de Economía me dijo no lo termino hasta el domingo, porque él tenía la obligación de entregarlo el viernes. Yo le dije, entréguelo el domingo, no hay problema, el presupuesto de la República es importante que esté bien presentado el día lunes. Si usted necesita sábado y domingo, trabaje sábado y domingo. Y trabajamos nosotros el domingo. Y menos en un periódico que tiene temas tan delicados como es la Gaceta Legal. Anoche no han sido aceptadas las resoluciones. Muy bien, gracias. La otra pregunta ya era pasar al tema del adelanto electoral, ¿no? Ustedes, personalmente usted, citó a la Comisión de Venecia para que vinieran aquí, estuvieron aquí, escucharon a todas las partes y antes de que ellos emitieran una opinión, se procedió a archivar el proyecto de adelanto electoral, ¿no? Primero, la Comisión de Venecia es consultiva. La Comisión de Venecia nace para justamente países que el bloque oriental venían a vivir la democracia, aprendieran lo que era el balance de poderes. Entonces, justamente una de las características de los regímenes totalitarios detrás de la cortina de hierro es hacer aparentar que hay legalidad, que hay un poder judicial, que hay un Congreso. El Congreso del partido, el Ejecutivo, o sea, todo eso. Entonces, la Comisión de Venecia es creada
para decir, no señor, usted no puede hacer eso con el Ejecutivo, usted no puede hacer eso con el Judicial, y comenzar a generar lo que se llama el verdadero balance de poderes, en que cada poder tiene sus atribuciones. Entonces yo invité, por iniciativa de la presidenta de la Comisión de Constitución, la doctora Rosa Bartra, quien nos acompaña ahí, si quieren hacerle algunas preguntas sobre constitucionalidad y los temas, yo creo que si quieres Rosa acompañarnos, vente. Ella me sugirió por qué no invitamos a la Comisión de Venecia en ánimo de buen componedor, no en ánimo que dijera tú tienes la razón o tú tienes la razón, era en ánimo de darnos a ambas partes lo que hoy día hace en el mundo, dar luces sobre este tipo de conflictos, y debe venir en octubre con una recomendación para ambas partes. No es vinculante lo que dice. O sea, no fuimos a un foro a que nos dijeran, tú estás bien o tú estás mal. Lo que queríamos es, por favor, entendámonos. O sea, las señales que hemos siempre dado, mientras que yo estaba en la presidencia, ha sido de entendimiento y siempre extendiendo la mano. Todo lo que yo le he pedido al señor presidente, le extiendo la mano. Y vino con el adelanto de elecciones. Vean ustedes el discurso que yo tomo el 28 de julio, y a la mañana siguiente viene con el adelanto de las elecciones. Cada vez que yo le he ofrecido la mano y había un discurso, el presidente ha venido con una innovación legal, hasta que finalmente ha hecho una interpretación de falta de confianza. Una interpretación es un tema altamente subjetivo, y por lo general las leyes son previsibles y de efecto objetivo. Siguiente pregunta, ¿quién quisiera continuar? Roberto, por favor. Señor presidente, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Lo que nos preguntamos todos, porque el Congreso está cerrado, la Comisión Permanente, lo acaba de decir, no funciona, entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los pasos que van a dar ustedes? Mire, obviamente acá hay una grave infracción inconstitucional. El sistema legal, esperemos, responda. Tenemos hoy día pruebas de que el Tribunal Constitucional está comprometido en su estructura actual. El nombramiento que hemos hecho de un vocal el día de ayer es totalmente apegado a ley, no puede ser anulado, no se ha recibido el día de ayer la resolución nombrándolo como manda la ley. Entonces todo depende al nivel de ilegalidad que ya estamos llegando y los niveles ulteriores de ilegalidad. Lamentablemente en el mundo la toma de los países por este tipo de actos, del nuevo tipo de golpes de Estado, es muy imitador de la realidad. Y después cuando descubren los problemas, el mundo entero se escandaliza. Bueno, nosotros obviamente lo único que tenemos en los que somos los parlamentarios electos, representantes, de acuerdo al mandato constitucional, trataremos de actuar de acuerdo al mandato constitucional y defender la Constitución por la cual nos comprometimos cuando tomamos este camino, ¿no? O sea, para una persona que yo que vengo del mundo empresarial he dejado muchísimas cosas de lado para venir a servir a mi país. Entonces me encuentro que el compromiso que yo tengo con mi país me lo están robando. Entonces yo tengo que ver cómo es que puedo detener al lado. Más no le puedo decir. Muy bien. La congresista Rosa Bartra me pedía por favor intervenir para precisar el tema de la Comisión de Venecia. Entonces, le agradecemos mucho el interés tanto de ella como de otras congresistas de la bancada de Fuerza Popular que también han estado presentes durante la reunión. Y por favor, entonces, señora Bartra, si puede ser, no le pido, por favor, le pediría que no hiciese una explicación muy profusa porque entendemos más o menos cómo se ha desarrollado toda la Comisión de Constitución en este tema, así que por favor adelante con la precisión. Muchas gracias. La Comisión acudió a la Comisión de Venecia en julio, cuando el presidente de la República presenta una cuestión de confianza para imponer al Congreso de la República 4 reformas constitucionales imponiéndole plazo y resultado.
Es decir, diciéndole, tú tienes que resolver hasta esta fecha, 25 de julio, y como yo te digo. El pedido no fue aceptado, no fue tramitado como corresponde, porque la Comisión de Venecia requiere que un poder del Estado acuda ante ellos. Cuando el presidente Olaechea asume funciones, hace la consulta, ya también por el nuevo pedido de recorte de mandato y la solicitud del presidente de que en un referéndum se definiera si él podía o no ir a la reelección. Cuando esto se hace, ya la Comisión también había aprobado un cronograma, y este cronograma, que había sido aprobado por el Pleno de la Comisión de Constitución, disponía que en septiembre debería resolverse ese proyecto de ley. Todas las actividades estuvieron respetando escrupulosamente ese cronograma, se tuvieron más de 2.400 minutos de debate y se archivó por decisión absolutamente mayoritaria, 13 votos a favor y 1 en contra, dentro del cronograma que había establecido la Comisión. Se tuvo en cuenta para el dictamen lo que históricamente ha recomendado la Comisión de Venecia en temas como referéndum, como democracia representativa, como pedidos de recorte o ampliación de mandato. Gracias, congresista. Pasamos entonces a una nueva pregunta. ¿Quién quiere continuar? Álvaro, sí. Bien, me alegro. A ver, en realidad es la misma pregunta que le hice al principio, gracias, que le hice al principio al presidente del Congreso, y es si desde los parlamentarios hay algún tipo de pensamiento o de sensación de que se pudo haber hecho algo de alguna forma distinta para evitar el desenlace que se vio ayer. Hablamos, por ejemplo, de la comisión que se reunió en esta misma sala y la pregunta era, había tanto interés del Gobierno en llevarlo al Pleno que ¿por qué no se cumplió? ¿No? ¿Por qué no se le dio, digamos, el gusto o que sabía algo que podían haber perdido por haber aceptado esa medida, ¿no? Todos los actos que debe realizar una comisión dictaminadora y un congresista de la República tienen que estar escrupulosamente constreñidos a lo que nos permite la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso. Ningún acto por fuera de lo que esté establecido allí puede considerarse válido. Una comisión dictaminadora no está habilitada para poder autoexonerarse de un procedimiento. Lo que se pretendía era que la comisión se autoexonere de dictaminar y pase directamente al Pleno. Eso no es posible. Se les dijo a todos los interesados en impulsar esta exoneración y pase directo al Pleno que acudan a la instancia pertinente, que es la Junta de Portavoces. Y eso se les dijo no en una, sino en 3 sesiones antes de la sesión de archivamiento. Debo dejar constancia en este acto y ante ustedes que ni uno solo de los congresistas que impulsaba el pase al Pleno pidió esto ni en Junta de Portavoces, que es la instancia en la que corresponde, ni formalmente ante la Comisión. Por lo tanto, la Comisión actuó dentro de lo que el reglamento no solamente le permite, sino además lo obliga. Gracias de nuevo, congresista Bartra. Sí, Carlos, por favor. Aprovecho el tiempo para una precisión. Que usted dijo al inicio que en el Perú nunca ha habido posibilidad de solución cuando hay un Congreso de mayoría opositora al Ejecutivo. De esa frase se desprende que usted cree entonces que este final era inevitable, el final ya sea, porque si no había posibilidad de solución con un Congreso opositor al Ejecutivo, era inevitable el final, ya sea por disolución del Congreso, por vacancia presidencial. Pregunta muy interesante. Yo creo que cuando el Perú ha vivido eso, los hechos históricos lo prueban. Esta no ha sido la excepción. Ojalá encontramos... Nosotros nos hubiese encantado que sea la excepción. El problema viene en la tercera atribución, yo creo, del Congreso, la fiscalización. Obviamente cuando uno fiscaliza y no es del partido, las fiscalizaciones son más difíciles de entender o son más difíciles de asumir. Y yo creo que por ahí ha venido mucho los problemas. Que era inevitable que o se disolvía el Congreso o se vacaba el presidente. Lo que había mucha incomodidad en ciertas investigaciones.
Bien, me gustaría hacer una pregunta yo. Sobre todo en principio a la exposición inicial que usted ha hecho, donde ha comentado que por parte de usted no considera que está mal, que esté la consideración que tiene la población de que el Congreso sea corrupto, porque no maneja presupuestos para obras ni para ejecución de presupuestos, ¿no? Pero le pregunto, ¿no considera que la corrupción no es solamente una cuestión económica, sino que también hay otras decisiones que el Congreso ha tenido en su mano en muchas votaciones, donde ha habido temas éticos, morales, donde también se considera que eso puede ser un asunto de corrupción? Hablo, por ponerlo en el piso, por un asunto más concreto, por ejemplo, cuando saltó el caso de los cuellos blancos, todas las decisiones que se tomaron en cuanto a hacer denuncias constitucionales y casos similares, ¿no? Ok. Obviamente acá vamos a tener que tener cuidado con lo que son las caracterizaciones. Es cierto que unos congresistas han cometido errores, definitivamente, y algunos errores bastante burdos o comportamientos que claramente iban contra la ética. Sin embargo, hay un tema que se llama debido proceso. En el Perú nadie puede ser condenado, teóricamente, sin un debido proceso, con derecho a defensa y en 2 instancias. A veces hay la sensación que se caracteriza en periódicos, revistas o afines, que si alguien comete una falta, el presidente puede agarrar del cuello al congresista y sacarlo a patadas por la puerta. No es así. Así, ciertos congresistas que han tenido comportamientos realmente bastante vulgares tienen derecho a juicio, tienen derecho a defensa, tienen derecho a doble instancia. Por eso yo creo que en los países de donde ustedes vienen no hay ningún linchamiento express permitido, salvo en costumbres en algunos pueblos que se mantienen los castigos populares, en que lo agarran a correazos al que se ha portado mal y ya, listo, lo corregimos inmediatamente. Entonces se ha creado una figura caricaturesca de cómo debería castigar el Congreso. No es así. Cuando yo asumo el Congreso, habían casos que el presidente Salaverry no los había hecho bajar porque él tenía uno. Y lo primero que hicimos fue evacuar todos los casos de ética que ya estaban y que debían ser procesados, y los procesamos. Inclusive del partido mayoritario o de la mayor minoría, porque hoy día nadie tiene mayoría en el Congreso. O hay un consenso o el Congreso no es viable. Por eso solo logramos un solo vocal para la Corte Constitucional, uno solo. Porque no hubo un consenso entre 6, 7 bancadas para poder lograr los 87 votos para nombrar uno. O sea, el Congreso ya no es un Congreso donde hay una mayoría clara. Hay países en el mundo hoy día que no pueden tener un gobierno porque no se pone de acuerdo en su Congreso. Y creo que tú debes conocer algunos. Nosotros también tenemos que lograr consensos para hoy día tomar decisiones. Entonces, hay una caracterización bastante larga. Que la mayoría, no lo sé, ustedes deben haber sabido que hay una marcha al grupo que yo pertenezco que se llama Con mis hijos no te metas. Hemos marchado 650.000 personas, nadie ha sido reportado. Entonces yo no sé si la mayoría son 2 manzanas gritando en la puerta o si es que es una calle con 60.000 personas. No sé qué cosa es mayoría allá en el Perú. Y si quieres te paso todas las fotos. Hemos marchado en 37 ciudades de la nación. No existimos, o sea, no sé qué es la mayoría en el Perú ya. Entonces, ahí hay temas. Rosa, ¿tú quisieras complementarme, por favor? Muchas gracias. Con respecto a esa teoría que se ha vendido y se ha vendido mundialmente con respecto a que este Congreso habría blindado, que fue la pregunta, caso de los cuellos blancos, por ejemplo, tengo que decir que los casos que han venido a este Congreso han sido tramitados de acuerdo a lo que esté establecido en nuestra normatividad. Y al ex juez César Inostroza, por el que más se ha hecho reclamo acá, no solamente se le destituyó, se le denunció por 4 delitos y se le inhabilitó por 10 años en la función pública. Me pregunto, ¿qué blindaje puede haber
cuando este Congreso toma las decisiones que debe tomar. Y así con respecto a todos los casos que han venido acá, todo caso que ha tenido un sustento real para ser tomado en cuenta ha sido procesado y debidamente sancionado. Este Congreso no ha blindado, que es el término que se ha mal empleado, a nadie. No ha obstruido absolutamente nada. No hay un solo acto de gobierno que este Congreso no haya no solamente avalado, sino también facilitado. Se les ha dado 3 leyes para poder emitir 200 decretos legislativos, 213 decretos legislativos. Eso no pasa de ser desinformación y desinformación interesada. Ahora, sí se ha pretendido que este Congreso, malutilizando la ley, denuncie, por ejemplo, por delitos de organización criminal, sin ningún elemento fáctico que dé cuenta de eso. Tanto así que en España, al tramitar la extradición del ex juez Inostroza, queda claramente establecido que no hay elementos de convicción que permitan la extradición del señor por ese delito, lo cual reafirma la posición que tomó este Congreso en base a los elementos que se presentaron. No es verdad que este Congreso ni haya protegido ni haya blindado a nadie. En los casos de ética, todos los congresistas que han tenido elementos de convicción para ser sancionados han sido efectivamente separados de sus funciones. Perdón, quisiera presentar al congresista Salvador Eresi, que es segundo vicepresidente, al congresista Gilbert Violeta y a la congresista Chacón, Cecilia Chacón. Acá tenemos a la congresista Luz Salgado, que ha sido presidenta también del Congreso. Bueno, perdón, estoy teniendo un problema que voy a tener que ir a ver porque se trata de la agresión a un congresista que es un exalmirante de la Marina peruana y un hombre de 65 años. Entonces, y yo los dejo, yo me voy a retirar, en este tengo caso, que averiguar qué está pasando. Le agradecemos mucho el interés de todos los congresistas que han estado aquí en la sala, pero bueno, ya dado el tiempo que estamos cumpliendo, que más o menos estamos sobre el tiempo que habíamos pactado, y dada la urgencia que se ha suscitado, creo que con esto más o menos estaríamos culminando la conferencia. Lo interesante de este golpe de Estado, porque es un golpe de Estado, son las apariencias que se están logrando. Entonces, pero no se confundan. Acá hay una violación de la legalidad. El doctor Violeta les puede dar un pequeño alcance final. ¿Me van a permitir? Gilbert, por favor, ¿puedes venir y sentarte? Presidente, no más que una pequeña, sencillamente, referencia. El Parlamento de la República en este momento está bloqueado por disposición de la Policía Nacional de Perú, pese a que la Constitución Política dice que el único que puede disponer o restringir el acceso al Parlamento es el presidente del Congreso. Y eso no se está respetando. Y quienes hemos logrado ingresar a este Parlamento hemos sido víctimas de agresiones de unas turbas enviadas por el Poder Ejecutivo, porque no ignoramos ni somos ingenuos para pensar de que esa es una movilización espontánea. Y el congresista Carlos Tubino acaba de ser agredido físicamente en el ingreso del Parlamento en una calle aledaña y queríamos hacer esa denuncia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, congresista Violeta. Le agradecemos entonces mucho la presencia que ha tenido aquí al señor Pedro Lachea, presidente del Congreso, y le esperamos en una próxima ocasión. Recordamos que esta conferencia, esta reunión había sido pactada incluso antes de que sucediesen todos los hechos que han ocurrido entre el viernes y el lunes y ayer, ¿no? Entonces, por eso ha cobrado todavía más importancia que estemos hoy aquí reunidos. Le agradecemos mucho a todos el interés prestado para estar aquí presentes y esperamos verlos en una próxima ocasión. Gracias.